Ah, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio el día de hoy a... Vamos a ver durante estas 2 clases, lunes y miércoles de esta. Vamos a ver gestión de riesgo frente a los desastres. Vamos a definir lo que son desastres. Vamos a hablar del ciclo de los desastres. Vamos a ver la organización de los servicios frente a los desastres. Vamos a hablar del índice de seguridad hospitalaria y de los denominados hospitales seguros. Antes de empezar con nuestra 14ª semana, me estaba olvidando si es que tuvieran alguna pregunta de la clase de la semana pasada. Si es que tuvieran alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta respecto a la clase pasada? Ya, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy día, digamos, hablando sobre los desastres, la organización de los servicios frente a los desastres. Y comenzaremos con esta reflexión que dice: la efectividad y oportunidad de nuestras intervenciones en crisis dependen en gran medida de nuestro grado de conocimiento. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice nuestro grado de conocimiento? Digamos, a todo lo que es relacionado con los desastres que pueden ser los desastres naturales o los desastres antrópicos, que son aquellos causados por el hombre, ¿sí? Entonces nos referimos, pero la clase va a ser sobre desastres naturales. Pero si no conocemos lo que acabo de decir que son desastres naturales, cuáles son los más frecuentes, qué repercusión tienen sobre los servicios de salud, entonces nosotros no podríamos, si no lo conocemos, no podríamos ver cómo los vamos a gestionar. Por eso decíamos, acá dice, la efectividad y oportunidad de nuestras intervenciones en crisis dependen en gran medida del conocimiento. Entonces, ahora sí ya entienden por qué hemos puesto eso de ahí, ¿sí? O mencionando los desastres antrópicos, que son aquellos causados por el hombre. No sé si Débora Galvez, ¿tendrías algún ejemplo de un desastre que pudiera ser un desastre natural en este momento? ¿O podría convertirse en un desastre, perdón, no natural, sino antrópico en este momento? No me puede contestar. André Ponce. André, Presente, doctora. ¿podrías poner un ejemplo en este momento? Buenas tardes. Gracias. ¿Podrías poner un ejemplo? Desastres naturales, doctora, sería, por ejemplo, un terremoto y eso. No, no hablamos de desastres naturales, hablamos de desastres antrópicos y hemos definido que desastres antrópicos son aquellos causados por el hombre. A ver, Joel Vargas. Joel. Un desastre antrópico sería lo que es incendios forestales. Ya, sí, incendios forestales puede ser como no puede ser, ¿no? Pero a ver, en este momento acá en nuestro país. A ver, una vez Melissa. Doctora, buenas tardes. ¿Podría ser la minería Buenas tardes. o actividades que al final generen algún tipo de contaminación también puede ser por actividades del hombre?
Sí, puede ser, puede ser. Hemos tenido, por ejemplo, hace poco un derrame de zinc, ¿sí? No me acuerdo el sitio, pero que puede causar problemas, un desastre antrópico. Yo les voy a poner, les decía, que podemos poner un ejemplo que puede convertirse en un desastre antrópico. El paro que tenemos en este momento de los transportistas, ¿no? Creo que hasta ahora es un paro tranquilo, pero hay el paro, pero en algún momento pudiera tener un problema y pudiera convertirse en un desastre antrópico, ¿sí? Eso es lo que quería poner como ejemplo para que ustedes pudieran entender. Y yendo a lo que son los desastres naturales que nos ocupa hoy día, decimos que aproximadamente el 73% de la población y el 67% de los establecimientos de salud se encuentran en zonas altamente propensas a la ocurrencia de desastres naturales. Y podríamos decir que en nuestro país, y creo que les he dicho, que en nuestro país son muy frecuentes los desastres naturales, los terremotos, las lluvias, ¿sí? Que causan, por ejemplo, periódicamente el fenómeno del niño. Actualmente estamos con unas temperaturas bastante bajas, y eso se debe a qué cosa, a que tenemos el fenómeno de la niña, por eso tenemos esas temperaturas tan bajas. Se han anunciado también que vamos a tener vientos violentos durante estos días. ¿Y cómo podríamos, ya hemos puesto los ejemplos, y cómo podríamos definir? Y antes de empezar a definir, les voy a decir algo que tiene mucha relación, los desastres naturales, con el cambio climático. Y nuestro país es uno de los países que tiene más, digamos, efectos de cambio climático y por ende también riesgo frente a los desastres. Y nosotros podríamos definir la gestión de riesgo frente a los desastres de la siguiente manera. Dice que es el conjunto de políticas, de acciones, de herramientas, de metodologías dirigidas a la prevención, mitigación, preparación para los desastres, ¿sí? Entonces hablamos de prevención, mitigación, preparación para reducir los riesgos que estos desastres pudieran causarnos. Y hablamos también que esos desastres causan eventos adversos. Por lo tanto, tenemos que definir qué es un evento adverso. Y el evento adverso lo definimos de la siguiente manera: como las alteraciones que se producen en las personas, en la economía, en los sistemas sociales y el medio ambiente, causados por sus naturales o generados por la actividad humana. Ya hemos mencionado lo de la actividad humana, o la combinación de ambos, que demanda una respuesta inmediata de la comunidad afectada. O sea, el evento adverso tiene que ver, digamos, con las personas, con la economía, con el sistema social, con el medio ambiente, y qué cosa necesita de una respuesta inmediata de la comunidad afectada. Y así decimos que en el evento adverso se va a originar lo siguiente. Hay desorganización, sí hay desorganización. Hay damnificados, sí. Hay desaparecidos también. Hay heridos, hay muertos, hay viviendas destruidas, hay comunidades aisladas, hay pérdida de ganado y por lo tanto también la producción está afectada. Entonces miren todo lo que origina, todo lo que causa un evento adverso. Frente a ese evento adverso, con todas estas respuestas que tiene, que ya hemos mencionado, desorganización, damnificación, personas desaparecidas, heridos, muertos, viviendas destruidas, comunidad aislada, pérdida de ganado, producción afectada, entonces se produce una respuesta de la comunidad que ha sido afectada. Y esta respuesta es lo que nos va a originar la diferencia entre lo que es una emergencia y lo que es un desastre. Por lo tanto, diríamos
que en la emergencia, para dar respuesta a este evento adverso, solamente se van a utilizar los recursos locales. ¿Por qué? Porque solo nos podemos, digamos, dar respuesta con nuestros recursos propios. Por ejemplo, vamos a decir que hubiera qué cosa, que hubieran estos vientos fuertes que pudieran originar algún tipo de evento adverso, pero que se puede solucionar con los recursos que tengamos acá en Lima o que haya en Ica, porque creo que en Ica van a ser estos vientos más fuertes, y estamos hablando de una emergencia. Pero cuando ya, digamos, el evento adverso ha sido tan grande, tan grave, entonces se supera la capacidad de la respuesta local. O sea, ya no se puede responder, digamos, con lo que tenemos en el nivel local. Entonces ya hablamos y denominamos desastre. Entonces la diferencia es, emergencia lo solucionamos con nuestros recursos, pero el desastre ya supera la capacidad de respuesta local. Por lo tanto, dice que el desastre son alteraciones intensas en las personas, en la economía, en los sistemas sociales y el medio ambiente causada por sucesos naturales o generados por la actividad humana o por la combinación de ambos que superan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Entonces, ¿qué tiene que necesita? Primeramente, digamos, necesita que haya una respuesta, ya no solamente del sitio, de la localidad, de la región, vamos a decir, región Ica o región Lima, sino ya necesitaría de todo el Perú, o sea, a nivel nacional. Pero muchas veces esto ya es tan amplio que ya no solamente se necesita, digamos, los recursos propios del país, sino necesitamos ya recursos a nivel internacional. En cambio, la emergencia tiene la misma definición, dice, son alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, causadas por sucesos naturales, generadas por la actividad humana o la combinación de ambos, pero cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con los recursos localmente disponibles. O sea, no necesitamos recursos de otra región, no necesitamos recursos del país y por ende, menos, digamos, recursos a nivel internacional. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no se entienda? ¿Alguna pregunta? Fred Vita, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctora. Gracias. Pasamos entonces a ver el ciclo de los desastres. Y en el ciclo de los desastres tenemos fases. Antes del desastre, durante el desastre y después del desastre. Cada una de estas fases tiene etapas. Y así ustedes pueden ver que en la etapa del antes tenemos, en la fase del antes, tenemos etapas que son la prevención, la mitigación y la preparación. En el durante es la respuesta. Y en el después tenemos la rehabilitación y la reconstrucción. Entonces no nos olvidemos. Tenemos fases antes, durante y después. Vamos a comenzar por ver el antes. Entonces vamos a ver estas tres etapas que son la prevención, la mitigación y la preparación, que aparentemente uno pudiera confundir preparación con prevención y vamos a ver que es completamente diferente. Prevención. Lo definimos de la siguiente manera: conjuntos de medidas para impedir o evitar que eventos causen desastres. Sinónimo, protección. Carol Marín, ¿tendrías algún ejemplo? Disculpe, ¿podría volver a repetir la pregunta? Te decía que vamos a ver la fase antes, y en esa fase antes tenemos la etapa de prevención. Y en la prevención de la siguiente manera: conjunto de medidas
para impedir o evitar que eventos causen desastres. Es sinónimo de protección. Entonces te decía, ¿tienes algún ejemplo? ¿Algo se te ocurre que nos pudieras decir? ¿Algún ejemplo, Carol? Por ejemplo, doctora, ahora vi que estaban haciendo un nuevo programa en el que mandaban mensajes de texto antes de que ocurra algún tipo de sismo. No sé si eso se podría considerar como una prevención. ¿Pero qué decía? Era una alerta, ¿no? De que bueno, no creo que tengan un tiempo aproximado, pero era una alerta previa antes de que se dé algún sismo, ¿no? Debo suponer que en unos minutos más o menos, pero de alguna manera creo que nos puede prevenir a que podamos tomar acciones de poder salir de nuestra casa y estar en una zona más segura, ¿no? No, definitivamente no, porque eso está casi ya diciendo durante. Si te dan esa alerta, entonces quiere decir que dentro de unos minutos puede ocurrir ese, vamos a decir, un terremoto. Y entonces ya no sería prevención, ¿no? De repente lo podríamos tomar como preparación. Pero no sé si ustedes han visto que dice que frente a estos vientos tendrían que, digamos, ver bien que estén los techos, tendrían que incluso poner cintas adhesivas a los vidrios para que no se rompan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de prevenir los efectos que pudieran causar esos daños o que pudieran causar daños esos vientos, ¿no? Entonces, es, como dice, sinónimo de protección. Y así, por ejemplo, no sé si tenemos acá, no tenemos ejemplo, pero sí les podría decir que como prevención para los fenómenos del Niño, donde hay fuertes lluvias, entonces ustedes saben que la costa se caracteriza porque los techos son planos, entonces se comienzan a inclinar los techos, se inclinan los techos para que el agua no se pueda acumular, ¿sí? Entonces, eso es prevención. Tratamos de prevenir los establecimientos para que no puedan sufrir daños. Luego tenemos la otra etapa que es la mitigación. Y dice que la mitigación es el conjunto de medidas para modificar determinadas circunstancias que signifique una reducción de riesgos. Y entonces también podríamos mencionar lo que acabo de decir. Entonces estamos protegiendo, estamos poniendo canaletas de agua porque para que no llueva, para cuando llueva, esta agua no se pueda empozar. Y tenemos lo otro, la preparación, que su compañera, bueno, dio un ejemplo, y en la preparación es un conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas y otros daños, organizando en forma oportuna y eficaz la respuesta y la rehabilitación. Sobre todo, más que la rehabilitación, es, digamos, organizar en forma oportuna la respuesta. Y acá, por ejemplo, y acá tendríamos el ejemplo de qué. A ver, Claudia Vázquez, ¿de qué? Solamente con una palabrita podríamos definir la preparación. ¿Cuál sería esa palabrita? Prevención. Prevención. Claudia, preparación. Preparación. Sería estar preparados, pues, ¿no, doctora? Prevenir para lo que se pueda, No, algún no mezclemos daño. la palabra, no menciones prevención. Preparación. Vamos a leer nuevamente la definición para que puedas poner el ejemplo. Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas y otros daños, organizando en forma oportuna y eficaz la respuesta y la rehabilitación, sobre todo la respuesta. Ahora sí, que hemos vuelto a leer la definición, ¿qué ejemplo podrías poner? ¿Cuál de ustedes puede poner el ejemplo? Melissa. Doctora, los simulacros. Los simulacros. Esa es la preparación, no hay otra cosa. De esa manera nos preparamos en forma oportuna y eficaz para la respuesta.
Podría ser también ahora, digamos, de que se está avisando, también podría ser, ¿no? Nos avisan unos minutos antes de que ocurra, para nosotros, digamos, tomar ciertas medidas, por ejemplo, ya si uno está en su casa, salir a la calle, ponerse en un lugar a buen recaudo, ¿no? Entonces, estamos hablando de preparación. Y estas son las etapas que tenemos en la fase antes, hemos dicho la prevención, la mitigación y la preparación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, Joel. Sí, en todo caso, ¿por qué no se considera lo que se podría definir como prevención, como Claudia había mencionado anteriormente? ¿Por qué no abarcaría este término lo que vendría a ser la preparación? Sí, es la preparación. Justo eso es lo que estamos diciendo, es la preparación. ¿Contesté tu pregunta, Joel? ¿Joel? No entendí, o sea, en un principio ya habían mencionado de que, o sea, para definir la preparación habían dicho que podía definirse como prevención, pero mencionó de que no era lo que No, no, vendría a ser adecuado para esta palabra. no. Vamos a regresar, ¿ya? Mira, la definición es diferente. Prevención, conjunto de medidas para impedir o evitar que los eventos causen desastres. Entonces, la prevención, por ejemplo, dije inclinar los techos, canaletas de agua, digamos esto, ¿qué otra cosa? Poner, por ejemplo, para esto, los vientos, que dice que va a haber estos vientos tan fuertes, poner cintas adhesivas a las lunas, para que eso es sinónimo de protección. Pero si nosotros pasamos, eso es prevención, pero si nosotros pasamos a la preparación, hemos dicho que es el conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo las pérdidas de vidas y otros daños. Y hemos puesto como ejemplo los simulacros. Entonces, en el simulacro simulamos un sismo, vamos a decir, para poder decir, bueno, dónde nos vamos a ubicar, qué vamos a hacer, cómo vamos a salir de las viviendas o de las oficinas o de cualquier infraestructura física que nos encontremos, dónde nos vamos a poner, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, hay diferencia entre lo que es prevención y lo que es preparación. No sé si ahora ya se entendió mejor, Joel. Sí, doctor, ahí me quedó más claro. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Continuamos y pasamos a la segunda fase. Alerta. ¿Puede haber alerta? Sí puede haber alerta. Dice, él es el estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. Entonces decíamos lo que ahora ya se está estilando, se está viendo para el alerta, para los sismos, pero tenemos, por ejemplo, la alerta cuando ya sabemos que va a venir un fenómeno del niño, nos están alertando que este año vamos a tener un fenómeno del niño, o que actualmente tenemos esta temperatura tan fría, tan baja, por el fenómeno de la niña. Entonces, ese es el alerta, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ya la fase durante, la respuesta. Poner frente a lo que ocurre. Y dice que las respuestas son las acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen que reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas en la propiedad. Decíamos que la respuesta son las acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tiene por finalidad salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir las pérdidas de la propiedad. Eso es cómo se va a responder en ese momento. Por eso es que hemos tenido una fase previa, que es el antes. Y luego vemos la tercera fase, que sería el después. Y entonces en el después tenemos primeramente la rehabilitación. Dice que la rehabilitación es la recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Es recuperación a corto plazo de los servicios básicos. ¿Qué servicios básicos tenemos?
tenemos agua, tenemos desagüe, tenemos luz eléctrica. Teléfonos, sí, comunicación es importante, pero no nos interesa tanto como nos interesa, digamos, ver lo del agua y lo de la luz eléctrica. Y entonces decimos, es la recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Entonces, entre esto también en la rehabilitación tenemos que ver si es que ha habido cadáveres, el recojo de los cadáveres que tiene que haber. Entonces, en rehabilitación, recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Hemos pasado lo de la rehabilitación, que diríamos es a un corto plazo, y viene la reconstrucción, que es a un largo plazo. Y se define la reconstrucción como el proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y económico a un nivel de desarrollo igual que estuvo esa localidad antes del fenómeno o superior antes del evento. Yo no sé si ustedes conocen Ica, algunos de ustedes son de allá de Ica, han pasado cuántos años desde el terremoto de Ica, y entonces ustedes ven que todavía no se ha logrado reconstruir, como dice, para que quede igual o mejor que lo que estaba antes. Hemos tenido también el fenómeno del Niño del 2017 y también tenemos problemas en Piura que hasta ahora no se han podido solucionar. Por eso la reconstrucción dice es a mediano y a largo plazo. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre estas tres fases con sus respectivas etapas? ¿Alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que ustedes también quieran hacer? ¿Todo está claro? Joel, ¿todo está claro? Sí, doctora. Entonces continuamos. ¿Qué consideraciones tenemos sobre los desastres naturales? Primeramente tenemos que mencionar que las inundaciones son el tipo de desastre más frecuente. ¿Y las inundaciones por qué se dan? Se dan por lluvias, se dan por desborde de los ríos, ¿no? Pueden darse por un maremoto, sí pueden darse también por un maremoto. Dice que son las más frecuentes. Segunda consideración. Los terremotos causan más muertes y daño económico que otros desastres. O sea, son los más violentos y son los que van a incidir más, digamos, en causar muertes y daños. Tercera consideración. El 90% de las víctimas de los desastres viven en África y en Asia. Y alrededor del 95% de las muertes por desastres naturales ocurren en los países pobres. Y entonces también creo que esta cuarta consideración está un poco justificando la tercera, que dice que el 90% de las víctimas de desastres viven en África y en Asia. Entonces, la mayoría son países pobres, por lo tanto, digamos, los eventos naturales van a causar más daño en las personas. ¿Qué otra cosa? Dice que existe una relación entre el tipo de desastre y el efecto sobre la salud. Una relación entre el tipo de desastre y el efecto sobre la salud. Algunos efectos son potenciales más que inevitables amenazas para la salud. Algunos efectos son potenciales. ¿Qué cosa diríamos, por ejemplo, de las infecciones respiratorias agudas que se puedan dar en un lugar que ha habido un sismo o que ha habido una inundación, que las personas están fuera,
que no pueden abrigarse mucho, porque no tienen con qué abrigarse, y están muy cerca, podrían padecer, ¿qué cosa? Infecciones respiratorias agudas. ¿Qué otra cosa? Los riesgos potenciales y reales, luego de los desastres, cambian con el tiempo y el lugar. Cambian con el tiempo, y he puesto el ejemplo, y definitivamente el lugar también tiene mucha relación con el tiempo. Las necesidades de alimento, albergues y atención primaria de salud no son totales. Y acá tendríamos que hacer un comentario en esto de las necesidades de alimento. Cuando hay algún tipo de evento, llámese por ejemplo el terremoto de Ica, que lo voy a volver a poner como ejemplo, se envían alimentos, primeramente sin pensar, digamos, en qué lugar estamos y ese lugar qué tipo de clima tiene, cuáles son los alimentos que más se necesitan. Y les decía, voy a poner el ejemplo de Ica, porque en Ica sobre todo mandan conservas, y mandaron muchas conservas. Entonces, bueno, eso se daba a la gente. Pero ¿qué sucede? Eso causa, ¿qué cosa? Produce mayor sed. En un momento que tenían tantos alimentos, que Ica dijo, por favor ya no nos manden más alimentos, porque estamos eliminando los alimentos y eso causa contaminación ambiental. Por favor envíenos agua. No tenemos agua, no tenemos agua segura. O sea, envíenos pues botellas de agua, ¿no? Porque eso falta. Y la otra cosa que yo tendría que mencionar, nuevamente, el ejemplo de Ica, algo se aprendió y fue una lección aprendida en ese terremoto de Ica, que tenía que haber una íntima relación con la parte de los psicólogos. ¿Por qué con la parte de los psicólogos? Porque muchas de las personas que en el momento del sismo estaban trabajando no pudieron regresar a sus casas porque no podían desplazarse. Y la otra cosa, porque las personas que tenían que venir, por decir, a cubrir ya el turno de la noche, tampoco podían llegar porque las vías de comunicación estaban totalmente interrumpidas. Entonces se pensó mucho ahí y se dijo, definitivamente tiene que haber una estrecha vinculación en lo que es la parte psicológica en la atención de los desastres, ¿sí? Pero hasta este momento, eso que se pensó muy bien y que dio lugar a que saliera la ley sobre el comportamiento psicológico de las personas, no se ha dado esa relación que debe existir con los nutricionistas. ¿Por qué? Con los nutricionistas tendrían que decir, este tipo de alimentos necesitamos. Entonces ya las personas van a enviar ese tipo de alimentos. No van a enviar, como les pongo el ejemplo, se envió muchas conservas de pescado, ¿no? Entonces ya van a saber que lo que se envía, para que incluso, y lo que otras cosas que pudieran enviar no se deteriore. Entonces, mucho se está hablando, se está diciendo, ya se cerró la brecha que había con los psicólogos, pero con los nutricionistas no hay la íntima relación que debe haber. Pasamos a otro efecto que dice, los conflictos civiles crean un conjunto de efectos distintos sobre la salud pública. Y acá estamos hablando ya no de los desastres naturales, sino estamos hablando de los conflictos civiles, o sea, estamos hablando de los fenómenos antrópicos, o sea, aquellos que son causados por el hombre, por eso dice que crean un conjunto de efectos distintos sobre la salud pública. Y yo les ponía como ejemplo al empezar la clase, que bueno, hasta ahora no hay ningún tipo de problema con este paro agrario que tenemos, pero que en algún momento pudiera desencadenar algún tipo de, digamos, de conflicto y podría terminar en un desastre natural. Y por supuesto, los efectos que esto pudiera causar son muy diferentes a lo que causan los desastres naturales. ¿Pregunta sobre los efectos de los desastres? ¿Alguna duda? ¿Algo que tengamos que aclarar? ¿Alguna pregunta?
Denise Velarde, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo claro hasta ahora. Denise, Doctora, ¿me escucha? sí te escucho. O sea, no hay preguntas. Pienso que tu opinión tiene que ser la de tus compañeros. Entonces, si no hay preguntas, pasamos para hablar un poco sobre la clasificación de los desastres. Y acá tenemos desastres naturales, es lo que estamos hablando más, y tenemos los desastres antrópicos o causados por el hombre, ¿sí? Los dos tipos de desastres, vamos a ver cada uno de ellos. Y así tenemos que los desastres naturales pueden ser de dos tipos: de un impacto súbito o comienzo agudo. Como ejemplo de eso tenemos los terremotos, tenemos los tsunamis, los tornados, las inundaciones, desborde de un río, erupciones volcánicas, incendios forestales, que en su mayoría son desastres naturales no causados por el hombre, también las epidemias de enfermedades transmitidas por el agua, por alimentos, por vectores o de persona a persona. Y acá volveríamos a poner como ejemplo de epidemia lo que tenemos ahora del COVID-19. También pueden ser de un inicio lento o crónico. Y entre los desastres de un inicio lento crónico tenemos las sequías, las hambrunas, la desertización, las deforestaciones y las plagas de langostas. Entonces, de esa manera hemos visto, digamos, cómo se clasifica el inicio en los desastres naturales. Pasamos luego, esas son fotografías de los desastres naturales. Simplemente les mostraré esto que fue del fenómeno del Niño, cómo se vio toda una población de Huaraz, miren, totalmente en agua y la población está flotando. Acá ven un puesto de salud y esta era la plaza principal, y de la plaza principal para llegar al puesto de salud había que ir en una lancha. Tenemos también incendios, ¿sí? Esos desastres antrópicos, que ya los hemos mencionado, que son aquellos causados por el hombre, tenemos algunos ejemplos. Los desastres industriales, tenemos los tecnológicos, tenemos también los accidentes vehiculares, los derrames, como les decía, el derrame de mercurio que hubo hace 2 o 3 años en Cajamarca, el derrame de zinc que ha habido últimamente, no me acuerdo el sitio, la contaminación ambiental, los incendios y también el terrorismo, ¿sí? O sea, lo que decíamos en un momento, que causan efectos de tipo social. También tenemos los desastres que por transporte vehicular, los accidentes, la deforestación, escasez de materiales, puede ser escasez de alimentos, que puede ser una consecuencia de este paro agrario, de este paro de transportistas en este momento, y emergencias complejas, ¿no? Como guerras, acciones que traen como resultado el desplazamiento de personas y de refugiados. Entonces hemos visto y hemos definido los dos tipos de desastres, los desastres naturales y los desastres antrópicos, o sea, los causados por la mano del hombre. Digamos cómo han aumentado los desastres, como ustedes ven, la curva de desastres desde 1900 hasta el 2010, y diríamos que si tuviéramos un gráfico al 2020 veríamos que han aumentado más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Dice, los más importantes desastres naturales que han ocurrido en el Perú siempre han generado impactos moderados y severos en los establecimientos. Acá tienen el fenómeno del Niño 1998, el terremoto del sur en el 2001, que prácticamente creó un serio problema, yo diría más que problema por el terremoto, un problema de gestión en el hospital de Tacna. Acá tenemos el terremoto del 15 de agosto del 2007 en la región Ica. En ese terremoto se perdieron más del 60% de las camas hospitalarias. Mientras que en Pisco se perdió el 90%, se cayó el hospital de Pisco, San Juan de Dios de Pisco, que es este, o que era este, ¿no? Y se perdieron todas las camas y se produjo un colapso total de los dos hospitales. Este también era el hospital regional de Ica, totalmente se cayó, ¿no? Y han sido estos dos hospitales recién terminados de construir. En los últimos 20 años, dice, más de 100 hospitales y 1.000 centros de salud resultaron dañados por los desastres naturales. El 15 de agosto del 2007, en Ica se produjo el terremoto, que duró 3 minutos, que fue de 7.9 grados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, Joel. En todo caso, ¿cuáles hubieran sido las medidas que se hubieran empleado en ese lugar que al final creo que terminó un desastre? Perdón, no te entendí la pregunta o no te escuché bien. En este caso, ¿cuáles hubieran sido las medidas de protección que se hubieran empleado ahí donde hubo el terremoto? Las medidas de protección. O en todo caso, ¿qué Mira, medidas hubieran tomado los pobladores para evitar, bueno, lo que pasó? ya, para evitar todos los daños, bien difícil decirte, ¿no? Porque en un terremoto pues, las casas se destruyen. Entonces, ¿qué cosa que tendríamos que decir? Que las construcciones en una prevención tendrían que ser sismo resistentes para que no pueda ocurrir lo que ocurrió en Ica. Se cayeron los hospitales, no eran construcciones sismo resistentes. Se cayó el templo del, ¿cómo se llama? De Ica. Ustedes lo tienen que saber, en este momento no lo tengo el nombre, se cayó todo el templo, se cayeron las viviendas, miren cómo quedaron. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la prevención? Construcciones sismo resistentes. No sé si contesté tu pregunta, Joel. ¿Cuáles serían esos materiales sismo resistentes? El drywall, como se mencionó en una de las clases, que era para... No, el drywall no es, digamos, el drywall no es sismo resistente. El drywall es, a ver, me permite. Disculpas, Joel. Tu pregunta era si el drywood es, ¿qué me dijiste del drywood que me estabas mencionando? Antes, en las primeras clases sobre lo que es organización hospitalaria, mencionaron que una de las estructuras principales para al menos en lo que se empleaba en la construcción era el drywall. En este caso, ¿también hubieran usado el drywall o hubieran usado otro tipo de materiales? Perdón. Yo no me he mencionado en ningún momento el drywall. El drywall no es sismo resistente. El drywall es, digamos,
una opción prefabricado. ¿Sí? O sea, el drywood es un material en el cual tú no vas a emplear, por ejemplo, no tienes vigas, no tienes ladrillo, no tienes cemento. Es completamente diferente. ¿Sí? Lo que sí te podría decir que inicialmente, una vez pasado este terremoto, se necesitaba el hospital de Pisco. Y entonces se construyeron, digamos, me parece, no sé cuántos metros de drywood para poder reemplazar inicialmente. Ahora, todo esto, existen hay la normatividad sobre construcciones sismo resistentes y esto aplica con mayor razón a dos tipos de establecimientos. Establecimientos de salud y establecimientos de educación, para que estos no se puedan destruir. Esto está normado, eso se encuentra, digamos, dado por el Ministerio de Vivienda, y antes se encontraba en un documento que había donde ustedes tienen normado todo cómo tiene que ser esta construcciones sismo resistentes. Y el drywood no. El drywood es un material que no es el material convencional que está dado por ladrillos, está dado por cemento, está dado construir vigas, ¿no? En las, llámese casas, en los establecimientos de salud, en los establecimientos educativos. No sé si contesté tu pregunta o queda algo flotando. Sí me queda claro, doctor. Joel. Ya, y tú lo puedes buscar. Dices normatividad sismo resistente en el Perú. Y ahí vas a encontrar las normas, que las normas ya están dadas. Y no las ha dado el Ministerio de Salud, ¿no? Porque para estas normas trabajan muchos grupos de ingenieros para poder dar estas normas que se dieron después de, ¿qué terremoto? No de Ica, sino mucho antes, normas sismo resistentes. Sí, ¿quedó clara tu pregunta o la duda que existía? Sí, doctora, ya me quedó claro. Ya. Fenómeno del niño costero. Ese ha sido el último fenómeno del niño que hemos tenido. Miren, esta es ¿qué cosa es esto? Es toda la ciudad de Piura. Miren cómo quedó. Prácticamente flotando en agua. Y ahí decíamos que todavía la reconstrucción, y ustedes lo escuchan en las noticias, ¿no? Y cuando ha comenzado este gobierno del presidente Castillo, cuando fue por Piura, le dijeron que hasta ahora, hasta cuándo iba a estar Piura, si estamos en el 2022, o sea, ya han pasado 5 años, ha habido una serie, digamos, de personas, ¿no?, que se han nombrado para que puedan ver toda esta reconstrucción y hasta ahora no se ha podido lograr. ¿Cuáles son los principales efectos en los desastres? Destrucción física de hogares y de infraestructura. Interrupción y alteración del flujo económico. Y tercero, la declinación del bienestar y condiciones de crecimiento económico. ¿Y todo esto qué es lo que va a producir? Va a producir muerte, va a producir lesiones, va a producir problemas de salud mental y la degradación del medio ambiente. Entonces, esos son los principales efectos que causan los desastres. ¿Alguna pregunta? Y viene esta pregunta que hemos puesto acá. ¿Por qué los desastres son un problema de salud pública? ¿Y cuál es la respuesta? Primeramente, porque causan un número inesperado de muertos y heridos. En un terremoto no sabemos cuántos muertos van a haber, cuántos heridos van a haber. ¿Sí? Entonces, en las inundaciones, por ejemplo, por el fenómeno del Niño, también puede haber muertos, pero difícilmente que haya heridos. No, los heridos principalmente se ven en los casos que haya sismos. ¿Qué otro problemas que afecta a la salud pública tenemos? Destrucción de la infraestructura de salud y de los servicios básicos, o sea, de agua y de luz, que alteran la prestación en los servicios de salud. Y entonces, si estamos diciendo que hay todo este problema en la infraestructura de salud y en los servicios básicos, entonces tendríamos que pensar que deberíamos tener tanques elevados, tendríamos que tener cisternas
¿Para qué cosa? Para en el caso que se produzca un sismo en un hospital, por lo menos tengamos unas 48 a 72 horas para que el hospital pueda responder con esto. ¿Qué otra cosa? Decimos que no hay luz eléctrica. Entonces, si decimos que hay muertos, que hay heridos, que hay traumatizados, tenemos que pensar que tiene que funcionar la emergencia, que tiene que funcionar el centro quirúrgico, que tiene que funcionar UCI. Y si tiene que funcionar el centro quirúrgico, tenemos que tener luz. Si tiene que funcionar la emergencia, tenemos que tener luz, pero no funciona. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos tener, Joel? Joel, ¿qué debemos tener? ¿Podría volver a repetir la pregunta? No, no se escuchó bien, se cortó mi señal. Decíamos que se destruyen los servicios básicos en un terremoto. ¿Qué de servicios básicos? Estamos hablando de agua, y he puesto el ejemplo que tenemos que tener cisternas, tenemos que tener tanques elevados, no nos puede faltar agua en un hospital. Pero también decimos que no hay luz. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Porque se tiene que seguir operando. ¿Qué tenemos que tener? Joel, ¿qué tenemos que tener? Como esto genera, ¿cómo se llama? Generador de energía, que es para en caso de emergencia. Grupos electrógenos. Así se llama. Tenemos que tener grupos electrógenos en donde, en emergencia, grupos electrónicos en centro quirúrgico, grupos electrógenos en UCI, ¿no? Son los principales lugares donde esto no puede parar y tiene que seguir funcionando. ¿Qué otra cosa dice? Tienen efectos adversos sobre el medio ambiente y la población al aumentar el riesgo potencial de enfermedades transmisibles y peligros ambientales. ¿Qué enfermedades transmisibles? Podemos tener enfermedades transmisibles que son causadas porque no hay agua segura. Peligros ambientales porque hay contaminación ambiental. Y no es que los cadáveres contaminen el ambiente porque todo el mundo se preocupa de los cadáveres, sino, por ejemplo, lo que hemos mencionado hace un momento, los alimentos, que después los están eliminando, y eso sí causa problemas ambientales. ¿Qué otra cosa tenemos? Que esos desastres afectan el comportamiento psicológico y social de las comunidades afectadas. Y creo que ya hemos hecho el comentario del comportamiento psicológico y lo que esto ha dado lugar, y que mediante el fenómeno de Ica, que se vea la parte de la atención psicológica, no solamente de los trabajadores de salud, sino también de las personas afectadas, de las personas que están en el lugar. ¿Qué otra cosa tenemos? Causa de escasez de alimentos, generando problemas de nutrición. ¿Y qué otra cosa se puede ver? Que se originan desplazamientos de la población. ¿Y cuál sería el ejemplo más propio que se puede poner en esto que se originan desplazamientos de la población? Hemos hablado de sismos, hemos hablado de inundaciones, pero no hemos hablado de Joel. No se me ocurre nada. No hemos hablado de erupciones volcánicas. Y las erupciones volcánicas sí que originan más desplazamiento de la población, porque así se exige. Y hemos tenido erupciones volcánicas en Moquegua, y esto, la erupción de, no me acuerdo en este momento cuál de los volcanes, y esto ha hecho que el gobierno diga que tenía que haber desplazamiento de la población. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Antes de continuar, ¿alguna pregunta sobre digamos, esta respuesta que se da, por qué los desastres son un problema de salud pública? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Sí, doctora. Entonces pasamos a ver los problemas comunes que se, gracias, los problemas comunes que se producen por los efectos de los desastres. Y entonces acá vamos a ver lo siguiente. Tenemos reacciones sociales, tenemos enfermedades transmisibles, como son enfermedades diarreicas, y también son enfermedades e infecciones respiratorias agudas. Tenemos desplazamiento de las poblaciones, tenemos las exposiciones climáticas, los problemas de alimentación y nutrición, que también hemos mencionado, los problemas de abastecimiento de agua y saneamiento, los problemas por la salud mental y los problemas de afectación de la infraestructura de los servicios, ¿no? Entonces, resume lo que ya hemos estado viendo. Dice que los hospitales son especialmente vulnerables a los desastres, y entonces eso no debe ocurrir, porque a raíz del terremoto de México, ¿no? En la década de los 80, se comenzó a hablar de vulnerabilidad. ¿Y qué cosa se dijo? Que los hospitales no podían caerse, porque ahí se cayó el hospital más importante del Distrito Federal de México y murieron una serie de personas, tanto pacientes, tanto las personas que estaban en el hospital como visitantes, y alumnos y todo esto. Entonces ahí se comenzó a hablar de vulnerabilidad. Pasamos luego a ver, dice, los hospitales son especialmente vulnerables a los desastres. Dice, la tasa de ocupación es constante, 24 horas diarias durante todo el año. Un hospital es muy difícil de evacuar en caso de una emergencia. Acá hice un comentario del terremoto del 2001 en Tacna y dije que se creó todo un problema en dicho hospital, pero ¿por qué? Por la mala gestión del director o de la directora de ese momento, porque la verdad que, bueno, a veces los médicos no saben de ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos comenzado la clase de hoy, hemos dicho que todo se basa en el conocimiento que tenga la persona. Si no saben, si es que no conocen, entonces se crean problemas. Y eso se le creó a la directora de Tacna. Ocurrido el sismo, comenzaron a llegar vía aérea, ingenieros, arquitectos, cada uno daba su opinión, decían una cosa, decían otra cosa. La colega en ese momento, pues, no tenía el conocimiento de esto y tenía que hacerles caso a quienes, a los especialistas que eran ellos, que le aconsejaron evacuar todo el hospital. Y evacuaron el hospital porque había áreas verdes, había áreas libres, evacuaron todo el hospital y crearon un serio problema, ¿sí? ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? La supervivencia de algunos pacientes depende del correcto funcionamiento de equipos y de la continuidad de los servicios básicos. Y acá voy a hacer un comentario en relación al correcto funcionamiento de los equipos. ¿Qué pasa? Si hablamos, por ejemplo, de UCI, y tenemos que los equipos en UCI no están fijados, entonces definitivamente, ¿qué cosa es lo que puede ocurrir? Definitivamente puede ocurrir que se desconecten, que se desconecten los equipos y puedan causar la muerte de los pacientes, ¿sí? Y ya no me voy a referir a la continuidad de los servicios básicos porque eso ya lo hemos visto. ¿Qué otra cosa? En emergencias y desastres, las instalaciones médicas son esenciales y deben seguir funcionando con posterioridad a un desastre. Entonces tenemos que tener agua, tenemos que tener luz. ¿Y qué otra cosa nos faltaría en el hospital? Para las 48, 72 horas después de ocurrido el desastre. ¿Qué otra cosa nos faltaría? ¿Quién me puede contestar? Nos faltaría alimentos. ¿Y esto dónde se ve? Esto se ve en todos los planes para desastres que tiene cada uno de los hospitales. O sea, tenemos que tener los servicios básicos y tendríamos que tener agua, ya hemos dicho agua, electricidad
y tenemos que tener alimentos. Después decimos, dependen altamente de los servicios públicos, los cuales generalmente se ven interrumpidos a causa de los desastres. Ya hemos mencionado agua y luz. ¿Qué otra cosa? Los efectos de los desastres en los servicios de salud tienen que ver con el incremento de la demanda de atención en los establecimientos de salud, por supuesto. Pero tampoco podemos olvidarnos de la demanda, que es la demanda que viene a diario y que se tiene que dejar de atender para poder atender, digamos, a las personas que han sido afectadas. Daños en los elementos estructurales y no estructurales en los locales de salud. Pérdida de equipos, medicamentos y materiales médicos. Pérdida de equipos. Si los equipos no están conectados, y no solamente hablemos de los equipos de UCI, hablemos también de las computadoras, hablemos de los equipos que hay en la unidad en la unidad de esterilización, ¿no? Que se pueden caer y prácticamente se contaminan y todo queda fuera. Hablemos también de los alimentos del área de nutrición, ¿no? Por eso dice, hay pérdida de equipo, de medicamentos, materiales de medicamentos en emergencia, en medicamentos también, ¿en dónde? En los almacenes del hospital. Hay también una alteración física y psicológica del personal de salud, de los pacientes y visitantes. Este tema ya lo hemos tocado en 2 o 3 oportunidades durante la clase. ¿Y qué otra cosa? Alteración de las comunicaciones, sí, porque ni siquiera los teléfonos celulares funcionan. Puede haber un colapso funcional del servicio, aglomeración de familiares y allegados de las víctimas en los servicios de emergencia, interrupción, desde luego, de los programas de salud y un posible incremento del número de cadáveres en las instalaciones hospitalarias. Entonces, con eso hemos terminado de ver cuáles serían los efectos de los desastres en los servicios de salud. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario final?